Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este conversatorio psicológico donde estaremos con Fernando Romero. Él es director académico de Centro Íntegra. Es una institución de educación no formal que tiene una gran trayectoria en el mercado estudiantil. Con él tuve el gusto de trabajar temas de gran interés en el área de la psicología organizacional. Fernando, bienvenido. Hoy vamos a hablar del impacto de la IA, de la inteligencia artificial, frente a la psicología organizacional y qué mejor pues que lograr desarrollar este tema contigo, que eres un gran referente en el área. Vamos a iniciar Cristina, con una pregunta. Hola. mil gracias por esta invitación, por igualmente en este espacio en tu canal para hablar de estas temáticas y claro que sí, estaremos apoyando a todos tus audientes para que podamos tener la mejor posibilidad de llevarles este contenido. Muchas gracias, Fernando. Fernando, entonces vamos a iniciar con esta pregunta bastante interesante porque en materia de selección, de medición, de seguimiento y de fidelización se presenta esta incógnita y es, ¿qué cambios consideras que han sido más visibles en las organizaciones desde que la IA empezó a integrarse en el área de talento humano? Bueno, Cristina, es una gran pregunta la que me estás haciendo. De pronto hay que dejar como un antecedente y es que la IA no es algo que llegó este año. La IA ya venía implementándose en los motores de búsqueda de empleo desde hace más o menos, hablamos de 10, 15 años aproximadamente. Quizás lo que sí cambió la inteligencia artificial en la actualidad es la velocidad de búsqueda y de filtración de información. Eso implica que pues, las personas que están buscando trabajo tenemos que mejorar las hojas de vida en relación a que esos buscadores busquen necesidad. Cabe también la responsabilidad que las personas al momento de buscar trabajo busquen una mayor congruencia con lo que está pidiendo la vacante. Entonces sí creo que cambió la velocidad, cambió los filtros de búsqueda y cambió las formas donde nos estamos presentando la información. Y en esta área de selección tenemos como estos filtros de búsqueda y cómo en el momento de iniciar esta selección ya más de entrevistas, algo más personalizado, cómo nosotros como psicólogos organizacionales podemos implementar esta inteligencia artificial. Bueno, por ejemplo, podemos filtrar desde el perfil profesional, desde la universidad de los egresados, los años de egresados, las competencias personales, las competencias profesionales, podemos filtrarlo. Es decir, que ya implicamos que el perfil profesional gana un rol mucho más importante también en la explicación de los logros, las responsabilidades, lo que se hizo en sus prácticas organizacionales o prácticas empresariales, empieza a jugar un papel importante en todo este proceso. Así que la invitación, ¿cuál es? En esta parte de tu canal también que lo puedan escuchar tus oyentes. Y es que también hay que mostrar de dónde somos egresados, hay que mostrar los años, mostrar los logros, las responsabilidades para este caso. Claro que sí, es una información bastante importante porque muchas veces se ve omitida en las hojas de vida. Y en el tema de retención, o como dijo un gran mentor que tuve también, cambiemos retención por fidelización del empleado. ¿Cómo podemos manejar toda esta inteligencia artificial? ¿Cómo podemos, ahora que tenemos más optimización de procesos, poder estar en pro al empleado y que nos pueda, que se pueda mantener en una buena empresa, que se pueda mantener tranquilo, que su salud mental sea adecuada? Lo podemos mejorar, por ejemplo, en el procesamiento de información de las encuestas, de los PQRs dados por los mismos trabajadores. Podemos tener en cuenta una optimización de los mismos datos, Cristina. Entonces, ¿qué mejora la inteligencia? La inteligencia yo lo cambiaría hasta su nombre, no le pondría inteligencia, sino le pondría la palabra una gestión artificial, donde no podemos olvidar la parte también de esa humanización. Y los datos son los que nos va a ofrecer acá, nos va a ofrecer una mayor velocidad y también eso nos va a ayudar también a un acompañamiento, que el trabajador sienta que el acompañamiento llega más allá de digamos, de la infraestructura de la empresa. Sí. ¿Y cómo crees que estamos nosotros los psicólogos preparados para esta inteligencia artificial? Sabemos que la productividad de muchas empresas ha crecido, yo creo que más de un 40% según muchas estadísticas, en menos de 5 años. Y
¿Estaremos preparados nosotros como profesionales para llevar este ritmo o cómo podemos tener una herramienta que nos ayude o qué habilidades tenemos que tener para enfrentarnos a estos cambios tan rápidos y tan drásticos que estamos teniendo? Mira, Cristina, que llevas a hablar de un tema muy importante y es la preparación. Los últimos artículos que se hablan 2025 también mencionan que hay nuevas habilidades que se están pidiendo para los profesionales. No solo para recursos humanos, estamos hablando a nivel profesional en general y dentro de ellas resalto dos muy importantes y uno es la capacidad analítica y lo segundo es la capacidad de autoaprendizaje. Es decir, el aprendizaje no solo acaba en una implicación laboral ni la implicación académica, acaba también cuando salgo de la universidad. Implica también una preparación de la misma. Ahora, ¿eso significa que debemos prepararnos en nuevas temáticas? Sí, debemos prepararnos en analítica de datos, debemos prepararnos, por ejemplo, en Big Data, tenemos que prepararnos en Power BI, que son temas que se están pidiendo para los profesionales hoy en día. Y no solo hablamos de recursos humanos, hablamos de la parte administrativa, hablamos, por ejemplo, del área comercial, hablamos también del área tecnológica, es decir, es como decíamos ahorita, esa herramienta artificial viene a ser transversal para todas las áreas. Entonces implica que debemos empezar a prepararnos porque el cambio ya llegó. Es importante tener en cuenta eso porque como estudiantes y cuando somos muy recientes salimos de la universidad pensando que ya podemos darnos este espacio de receso estudiantil y el mercado cada vez nos va exigiendo más. O sea, es necesario la preparación constante, si estoy de acuerdo contigo en este tema, porque si bien cree uno que puede parar un poco y descansar de estudiar, es imposible dejarlo de hacer, precisamente porque todo va súper rápido, pero afortunadamente ya tenemos como estos cursos, estas herramientas que son más cortas para estudiar y que son mucho más autónomas, donde yo pueda manejar mi tiempo laboral, estudiantil y no me afecte mucho el tema de continuar preparándome profesionalmente. De acuerdo contigo. Bueno, ¿y cómo estamos redefiniendo nuestro rol del psicólogo tradicional organizacional frente a la IA? O sea, ¿cómo ya podemos manejar o cómo nos pueden ver las empresas y las organizaciones ahora que tenemos IA con nosotros? Ya no vamos a ser tan administrativos, ya que podemos llegar a hacer frente a esta automatización que hace inteligencia artificial en todas las áreas de talento humano, obviamente. ¿Qué podemos hacer con la IA? Podemos hacer un acercamiento más a los trabajadores, eso por un lado. Dos, podemos ser un poco más versátiles en la forma de presentar la información. Tres, implica también que la IA nos va a ayudar a hacer mejores investigaciones, tanto desde el mundo académico como desde la parte laboral. Y cuatro, también nos va a ayudar también en la forma de presentar, es decir, no hay que temer a la IA, sino que la IA viene a aportarnos diferentes características para mejorar todo este proceso. Claro que sí, creo que era un miedo que teníamos muchos o que han tenido muchos psicólogos que han estado muchos años en una organización en el área de gestión de talento, áreas que son muy administrativas, muy de seguimientos, mucho de retroalimentación y que al entregarle, digamos, estas actividades a inteligencia artificial, tienden como a tener ese miedo de, bueno, y entonces, ¿qué más voy a hacer? ¿Cómo me van a ver las organizaciones para las que trabajo? ¿O qué les puedo presentar o qué les puedo brindar a ellos para que puedan ver que esta área no se pierde, sino que antes se puede potencializar en otras áreas mucho más humanas? Correcto contigo, Cristina, estoy de acuerdo con lo que planteas. ¿Qué funciones en psicología organizacional podrían desaparecer o transformarse radicalmente? Uy, qué pregunta tan compleja la que me pones. Bueno, ¿qué puede transformarse? Yo me creo decir que todos los procesos, desde la inducción, la selección, el onboarding, hablamos también, por ejemplo, las mismas competencias, hablamos del salario emocional. Sin embargo, a todas no se les va a eliminar el componente humano. Es decir, yo no puedo colocar, por ejemplo, una inteligencia artificial, por más que tenga toda la información de la empresa, a hacer un onboarding sin el contacto humano.
al igual la selección, al igual, por ejemplo, un proceso de selección. Y ahorita, por ejemplo, un gran reto que tenemos con las inteligencias es que puede que el reclutador utilice inteligencia, pero también el entrevistador cuenta con inteligencias. Es decir, si yo omito el factor humano, estamos hablando que ya es una selección entre inteligencias, lo cual pues obviamente dañaría los procesos de las empresas, eso por un lado. Dos, los componentes de las habilidades blandas ganan más importancia, es decir, son más importantes porque, por ejemplo, estamos hablando de que si yo necesito un asesor comercial, necesito que ese asesor comercial tenga las habilidades de oratoria y tengo que ponerlas a prueba, lo cual pues obviamente el componente humano es la única forma de comprobarlo. Entonces yo te diría, van a verse transformadas, pero no cambiadas y mucho menos eliminadas. El factor humano nunca se va a eliminar del todo el proceso de recursos humanos. Aquí en el tema de estas nuevas estrategias que tenemos, temas como onboarding que no se veían y que hay muchas empresas que aún ven como esas estrategias de selección o de bienvenida a la organización, no la ven como tan importante, es cuando uno empieza a mirar que aquí el rol del psicólogo empieza a crear unas nuevas estrategias y empezamos nosotros, así como psicólogos organizacionales, a empezar a buscar nuevas formas de poder atraer al talento, de poder seleccionarlo, de poder tenerlo con nosotros. Y este tema de onboarding, si bien pudo ser creado por eh, estrategia de inteligencia artificial o si fue más humana, ahí se va viendo que definitivamente son nuevas formas de mantener a las personas. Sin embargo, en el área generacional, evidenciamos que el onboarding para muchos es desconocido y hasta los se extrañan cuando reciben un buen onboarding, porque también muchas empresas toman onboarding como una reunión, como un certificado, entonces están confundiendo aquí este proceso como tal y empieza ya como a crear esa, esa barrera desde los empleados porque cada vez que toman una reunión para hacer un llamado de atención lo están llamando onboarding, entonces son conceptos que no los están sabiendo tomar en ciertas organizaciones y que he tenido como la experiencia de recibirlos y pues desde el conocimiento que uno va teniendo, dice como que, bueno, el tema de onboarding es más o menos al inicio del proceso y lo están tomando como si fuera algo más de llamados de atención, están confundiendo todo el tema de conceptualización y los empleados no se están identificando realmente como con la empresa como tal. Entonces también hay que empezar a manejar este tema de conceptos, de procesos que nos ayuden mucho al tema. Me fui como por el tema del onboarding, pero en la parte de generacional, estas generaciones nuevas nos están exigiendo más estrategias, nos están exigiendo más flexibilidad, mientras que las generaciones X o millennials estamos como, bueno, muchas gracias por brindarnos mejor atención, mejores beneficios que anteriormente no los teníamos muy bien dimensionados, pero que ahora con estas nuevas generaciones, pues obviamente para ellos es muy normal y casi obligatorio que les brindemos estrategias como el onboarding. De acuerdo con lo que pasa es que estamos hablando que tenemos, bueno, cambios sobre la parte de transformaciones como tú lo planteas por generaciones, tanto los dos extremos, tenemos que hay una nueva cultura de inclusión también de personas mayores en las empresas, entonces es un nuevo cambio transformacional, e igualmente tenemos el otro extremo que son la gente joven. Entonces, sí estamos hablando que fenómenos como la inclusión, hablar de contratación de personas con ya discapacidades cognitivas o físicas implica que también tenemos que hacer cambios y esto significa no solo fue la inteligencia, la cultura, la comunidad, las mismas características de la nación, de cada país, hacen que la cultura cambie y que por ende todo el proceso de recursos también llegue a cambiar. Sí, en este tema de inclusión también se está evidenciando mucho como el tema de estas
de estos cambios que se están haciendo y efectivamente desde la parte transversal de recursos humanos se va viendo cómo hay empresas que definitivamente no están preparadas para estos cambios y eh, para estas nuevas gestiones que se deben de hacer y de inclusión, y pues sí sería muy importante empezar a crear como unas nuevas estrategias, dárselas a conocer al mismo personal, dárselas a conocer a la misma comunidad, para que ellos también tengan como conocimiento de cuáles son estos nuevos cambios y oportunidades que las organizaciones están brindando en tema de inclusión. Totalmente de acuerdo y es parte donde tenemos que estar actualizados e informados de los cambios que se están realizando en la actualidad. Claro que sí. Fernando, ¿y cuáles consideras que son las contribuciones de inteligencia artificial para mejorar esos procesos de selección, pero por competencias? ¿Y cómo vamos a manejar el tema de estas habilidades de de los nuevos empleados, que si bien manejamos inteligencia artificial para selección, pues también para crear hojas de vida estamos fenomenal, dando unos perfiles excelentes, pero que como psicólogos, ¿cómo las debemos de evidenciar realmente? Ejemplo, un trabajo en equipo, una adaptabilidad al cambio. Bueno, hablando de la primera parte de tu pregunta frente al tema de competencias, considero que va a agilizar los procesos del análisis de la información, analizar los indicadores de desempeño frente al KPI, los ROAS, frente a los datos de las estrategias utilizadas manualmente y humanamente, nos va a ayudar en esa parte. Nos va a ayudar a hacer recordatorios de de la evaluación de las competencias, digamos, cada mes, 3 meses, 6 meses, 12 meses, según lo requiere la empresa. También nos va a ayudar a mejorar, por ejemplo, los perfiles de cargo, relaciona, por ejemplo, lo que requiere la empresa. Entonces, considero que desde ahí nos puede ayudar. Ahora bien, la segunda parte de la pregunta, mmm, considero que también es importante que tengamos en cuenta qué es lo que quiere la empresa. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su planeación estratégica? ¿De qué objetivos quiere para el próximo año o la próxima década? Ya que no estamos tan lejanos de un 2030. Exactamente. Sí, aquí en este tema de habilidades blandas, creería que sí necesitamos un contacto mucho más directo y mucho más humano. Aquí es inteligencia artificial para detectar los perfiles y crear ese match con el perfil que tenemos. Está perfecto, pero ¿cómo vamos a evaluar estas habilidades que el empleado nos está diciendo están, que son estas competencias blandas? Y creo que aquí también debemos de crear muchas más formas de evaluación que nos ayuden como a evidenciar estas habilidades, estas características que requiere la empresa y que el candidato dice tener. Así es. ¿Y qué ejemplos prácticos nos puedes compartir donde IA nos haya potencializado el rendimiento o la calidad en el ambiente laboral? En el ambiente laboral, por ejemplo, la IA la podemos utilizar como un ejemplo para el tema de las pausas activas, en la creación de los instructivos de pausas activas. Nos puede ayudar también a mostrarnos la documentación base para una inducción. Ahí es donde nos puede ayudar la IA. También nos puede ayudar, por ejemplo, en el tema de creación de nuevas estructuras de informe de selección. Nos puede ayudar en esa parte. Y también, por ejemplo, en la analítica de datos. Considero que la analítica de datos va a ser crucial para que a partir de los mismos datos nos podamos dar nuevas sugerencias o perspectivas que puede que en el momento no nos dimos cuenta de qué es lo que quería la empresa. Claro que sí. Aquí en el tema del ambiente laboral, Fernando, me parece muy interesante también ese tema porque como ya tenemos multigeneraciones, se puede decir, y de todas las culturas, todo el tema de inclusión se une en toda una empresa y el hacer un seguimiento más ameno sobre el tema del bienestar laboral, de clima organizacional, se vuelve también un objetivo más para el psicólogo organizacional. Pues si bien éramos muy
administrativos anteriormente, ahora creo que vamos a tener ese tiempo de ir a áreas directamente que estén teniendo alguna alteración, algún conflicto interno que pueda estar entonces creando baja productividad, que esté creando eh, ausentismos de los mismos compañeros o que cree estos ambientes laborales que no son tan agradables para la misma área como tal. Y aquí sí sería muy interesante mirar cómo vamos a impactar a estas áreas donde una persona puede estar dañando todo el ambiente laboral de un equipo de trabajo. Sí, considero que acá el tema, vuelvo, insisto, el tema humano no se va a quitar, al contrario, se va a fortalecer. Entonces, ahí es donde los psicólogos que trabajan en recursos humanos no deben temerle, sino al contrario, aprender la tecnología para resaltar la importancia de ese factor humano en todos los canales, desde la parte directiva, la parte, digamos, de coordinación, hasta los operativos que tengamos en cualquier empresa. Claro que sí. En el tema de la analítica de datos no lo había tomado en cuenta, pero inteligencia artificial es demasiado exacta como para las mediciones y es espectacular poder uno ver mediciones y seguimientos desde inteligencia artificial. Pero ¿cómo podemos hacer para que esta IA no vaya a reproducir sesgos o genere injusticias laborales que nosotros quizás no notemos por las mismas mediciones? Ejemplo, si llevo una medición muy positiva en un área y hay una persona que quizás esté teniendo un bajón, ejemplo, de emocional y eso le esté afectando su productividad, ¿cómo hacemos para hacerle seguimiento a esta IA que no altere estas mediciones solamente por datos cuantitativos, sino que podamos entrar a mirar qué es lo que está pasando realmente con este colaborador? Ahí es donde siento que el papel del profesional es importante porque no es solo la IA que haga el trabajo, sino el análisis de los datos que nosotros estamos haciendo. Es decir, por ejemplo, si tenemos un grupo de 10 trabajadores y tenemos una situación con un trabajador puntual, una situación crítica, debemos analizarlos en conjunto, porque un dato crítico nos va a bajar el promedio general de los trabajadores. Y pues eso también puede bajar la medición de un equipo de trabajo, de un área y demás. Entonces yo sí considero que el trabajo va a ser en analizar más de los datos con mayor tema de detalle para poder evitar esos errores y lo que tú llamas también como sesgos o también alucinaciones frente a un resultado y obviamente no afectar ya a nivel más macro una empresa, un rendimiento, una postulación, diferentes cosas que pueden pasar. Claro que sí. Y aquí entonces sí tenemos que mirar también y volver a restablecer este rol del psicólogo, porque empezar o sea, no se puede ir a que el psicólogo va a ir a todas las áreas a hacer consenso, reconciliación en cada área que esté presentando un conflicto o que tenga que hacer una analítica de datos de cada área que se está presentando, pues porque tampoco nos daría como ese tiempo de hacer ese análisis y ese seguimiento. Entonces creo que ese rol del psicólogo ahora también tiene que modificarse, tiene que tener ciertos límites o ciertas actividades donde sí puedo entrar y otras donde realmente sí tiene que ser un líder del área o un coordinador de la misma área en la que se esté presentando como el dato, porque imagínate todos los psicólogos en cada conflicto, vamos a hacer una conciliación. Vamos a mirar este dato que está alterado, que está crítico, no debería tampoco de irse hasta allá y cómo nosotros desde nuestra profesión podemos dejar eso claro de que vamos hasta ciertas áreas y vamos a tener ciertos límites de acción. Considero que en esa parte hay que también empoderarnos, ¿vale? Es decir, hay que empoderarnos, por ejemplo, lo que tú estás diciendo en esas situaciones, en una situación donde el dato también hay que entender que el dato es una persona y que ese dato es bastante abierto a diferentes variables, es decir, los constructos como clima, constructos como cultura organizacional pueden afectar
y también obviamente los constructos de manera interna del trabajador, que es la parte de nosotros como psicólogos donde tenemos que tener en cuenta cómo puede afectar. Y ahí lo que tú hablabas un tema anterior, cómo el salario emocional muchas veces puede ser mucho más económico para una empresa que, por decirlo así, llegar a plantear un descargos, un retiro de un trabajador, o podemos estar hablando, por ejemplo, un tema como la motivación laboral, donde el factor humano va a ser todavía más importante en esta década. Sí, totalmente. Ese tema de motivación organizacional también es un tema bastante amplio. Espero poderlo hablar luego y con más calma porque sí es mucho más amplio y también nos exige muchas otras estrategias, nuevamente por estas generaciones y esta combinación de todas ellas en una misma organización, que tenemos que empezar a mirar también cómo podemos ir impactándolas de manera positiva a cada una, porque las necesidades de de cada generación es totalmente diferente: tiempos, remuneración económica, confianza, autonomía, todo este tema es una motivación diferente, y también es como saber ese rol que tenemos nosotros, cómo vamos a llegar a implementarlo en la organización para tener como esas pautas de motivación intrínseca, de motivación más bien económica, extrínseca, y de acuerdo a la generación, cómo vamos a plantear esta estrategia para que la misma organización tenga esta estructura y sepamos cómo llegar al empleado como tal. Sí, es un nuevo reto que nos quedan en esta época, Cristina, sobre lo que vamos a hacer y el alcance que tenemos que cubrir en todo este tiempo. Claro que sí. Bueno, Fernando, era como hablarles a todos los televidentes y a todos los participantes que nos vean en este conversatorio sobre la importancia de la inteligencia artificial, cómo podemos empezar a verla, cómo nos adaptamos a ella, qué preparaciones debemos de tener. El rol del psicólogo organizacional, cómo afecta de manera positiva a las organizaciones, y la importancia que debemos de saber que tenemos frente a una organización, y que las organizaciones pues también empiecen a ampliar su estrategia y su cultura organizacional, donde podamos brindar mayor motivación, mayores estrategias de mejora para los empleados, que sí sabemos que es la parte importante de toda organización como tal. Entonces, obviamente quería hablar este tema contigo. Eres un gran referente en la psicología organizacional, y entonces obviamente no me podía perder esta oportunidad de mirar tu opinión sobre todo este tema de inteligencia artificial y la psicología organizacional. No, Cristina, primero que todo agradecerte a ti por el espacio, por venir acá a tu canal a hablar con tus espectadores del tema, y cualquier otra cosa, pues obviamente desde nuestra parte también te vamos a apoyar en todo el proceso. Claro que sí, Fernando. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho el espacio y tu tiempo. Listo, feliz tarde, que estés muy bien. Muchas gracias. Que estés muy bien.